Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matic. Este es uno de los videos de la serie de la introducción a la estadística descriptiva. Hoy estaremos hablando de la mediana para datos agrupados por intervalos. Veamos. La mediana es un dato de tendencia central, una media de tendencia central, y también es una media de posición. Es un dato importante porque ella divide al grupo de valores 50% por debajo de ellas, 50% por encima de ella, cuando los valores se han acomodado de manera creciente o decreciente. Entonces el valor mediano se dirá que el 50% de los datos es menor o igual a él y el 50% de los datos serán mayor o igual a él. Si la información está agrupada por intervalos iguales, los intervalos deben ser iguales, se usa la siguiente expresión. La mediana que tenemos acá es igual al límite inferior de el intervalo mediano, que así se llama, más n medios, n es el tamaño de la muestra, menos la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior del intervalo mediano, por la amplitud de los intervalos, partido sobre la frecuencia absoluta para ese intervalo. Veamos un ejemplo para que la fórmula sea un poco más clara. Pero antes del ejemplo, pues, definamos de nuevo. Entonces tenemos que Li es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Fi menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior del intervalo donde se encuentra la mediana. Fi es la frecuencia del intervalo donde está la mediana y A es la amplitud de cada uno de los intervalos. Ahora sí veamos el ejemplo. Ejemplo, hallar la mediana para este conjunto de datos. Como podemos ver, la amplitud es 12, aquí es 12, aquí es 12, 12, 12 en todos. Tengo la marca de clase, que no es más que el promedio entre estos dos valores, entonces 1 más 3 es 14, dividido entre 2 es 7. 8 es la frecuencia absoluta, es decir, cuando se recogió la información habían 8 valores que eran mayores e iguales a 1 y menores que 13. Habían 8 valores que son mayores o iguales que 13 y menores que 25. Y hay 11 valores que son mayores o iguales a 25 y menores que 37. La frecuencia acumulada entonces es el acumulado de las frecuencias para la primera marca de clase, para la primera línea es 8, para la segunda línea es 16. ¿Por qué es 16? Porque es la suma de 8 más 8. Para la tercera es 27, porque 27 es el acumulado de la primera, la segunda y la tercera, es decir, 8 más 8 más 11. Ahora encontramos la mediana. Entonces tenemos que n, como ya se había dicho, es el tamaño de la muestra, en este caso es 42, n medios es 21. El intervalo donde está la mediana es el tercero. ¿Por qué? Porque la posición 21 está acá. Los valores o las posiciones que toma en el acumulado la primera clase es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la segunda son valores desde 9 hasta 16. En la tercera están valores desde 17 hasta 27. Este número 21 es un valor entre 17 y 27. Esta clase es donde va a estar la mediana. Entonces, identifiquemos elementos de esta clase. El primero se llama n medios, ya lo hallamos, me lo determina. Ahora voy a hablar del límite inferior de la clase. El límite inferior de la clase es 25. Recuerde que en cada clase hay un límite inferior y un límite superior y nosotros necesitamos en este caso hallar el límite inferior. Por otro lado, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es 16, que es este valor que tengo acá. Entonces tengo que si esta es mi clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es la frecuencia del intervalo anterior, que es esta de acá. Ahora necesito hallar Fi, y Fi es la frecuencia absoluta del intervalo, en este caso es 11.
necesito la amplitud, que ya habíamos hablado que la amplitud era 12. Con esos valores podría hallar la mediana con ayuda de la fórmula. Dijimos que la fórmula era igual al límite inferior más n medios menos frecuencia acumulada del intervalo anterior por la amplitud partida por la frecuencia absoluta para ese intervalo. Los valores son 25 más 12 menos 16. Si lo estás haciendo en calculadora, mucho cuidado, pones paréntesis, entonces sería 21 menos 16 por 12 partido entre 11. Este valor se le va a sumar a 25. Entonces tendríamos que la mediana para el conjunto de valores dados para las tablas es 30.4. Espero que el video le haya sido útil. Recuerden que es muy importante para nosotros que se suscriba al canal. Tenga un feliz día.